en el día del Señor. Santa paz podrá gozar quien acude en la quietud sus palabras a escuchar. Santo sábado de paz, bendecido del Señor, siempre el sábado será monumento de su amor. Amén. Vamos a seguir cantando, hermanos, el número 544. Sí. Estamos bajo. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar. Qué tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Amén. Vamos a continuar con el 535. Las faenas terminadas con el nocturnal telón que de los celestes atrios ya descienden bendición. Viene el sábado glorioso, de lo alto el rico don. Te pongamos toda carga, toda cuita, todo afán, y pidamos ante el Padre, sus hijos hoy están en el sábado glorioso, el divino y vivo pan. Padre, tu favor concede, por la noche guárdanos, que sintamos tu presencia, con la luz despiértanos en el sábado bendito, tu preciado día, oh Dios.
bien, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el 547. Ya lo sabemos casi de memoria, ¿verdad? $547. Sábado es día del Señor, lo hizo Dios por mí. Me alegraré en su gran amor, en su gran amor. Sábado es día del Señor, me alegraré en su gran amor. Sábado es día del Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Y los que trajeron sus Biblias, los invito al libro de los Salmos. Y los invito al libro de Salmos 105. Leeremos los versículos 1, 2 y 3. Amén. Y dice ahí: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Amén. Todos los que estamos acá venimos con ese objetivo, ¿verdad que sí? Alabar el nombre de Dios y dar a conocer lo grande que Él es. ¿Alguien me puede decir qué día se celebra hoy? ¿Qué se celebra hoy en varios países? ¿Qué día se celebra en nuestra sociedad? Día de las Madres. Y quisiera preguntar si alguno tuviera alguna anécdota pequeña que contar acerca de mamá. Solo una. Los que tenemos ese deseo de poder contar alguna anécdota de mamá, les hacemos llegar el micrófono. Les voy a contar una de las, yo pienso, es mezclada, una travesura mía y un amor abnegado de mamá, porque recuerdo que nosotros éramos 3 varones, nosotros somos, en total, somos 4 varones, pero mi hermano mayor me lleva con una buena diferencia de años, así que nosotros, los 3 últimos crecimos casi, haciendo algunas travesuras juntos. Y mi hermano el más chico, el último, lo usábamos como el muñequito de la casa, así que jugábamos con él. Y recuerdo que mamá me dijo: mientras yo hago la cena, quiero que ustedes lo cuiden. Y entonces, pues vamos a cuidar a nuestro hermanito. Y
la casa, hay una pequeña loma en la casa. No es tan inclinado, pero hay una pequeña loma. Y al terminar esa loma hay un árbol para los que son de México le llaman ciruelas, para nosotros son jocotes. Entonces nosotros siempre corríamos de ahí. El árbol estaba bien, bien bondadoso porque era tan grueso, tan grande, y era así, no era alto, sino que sus ramas era fácil de subirse. Así que nosotros casi nos subíamos corriendo al árbol. Y nuestro objetivo era subirnos y de ahí nos colgábamos, teníamos una cuerda amarrada y nos soltábamos y nos mecíamos. El árbol de ciruela, para los hermanos de México, verdad que no me dejarán mentir que se quiebra con facilidad sus ramas. Y amarramos esta ocasión de una rama muy delgada. Y yo recuerdo que a mí se me ocurre lanzarme con la cuerda con mi hermanito aquí. Me lo amarré acá. Le digo, te vas a divertir. Él era un bebé de meses. Así que le digo, pásamelo. Y me lo sube mi hermano como puede, me lo cargo acá y me lanzo, ¿no? Y se me soltó Abajo nosotros, no sé si algunos recuerdan que yo les he contado una anécdota mía que pensamos que podíamos volar y nos lanzamos de una casa. Con la basura del frijol que habíamos sacado lo usamos como amortiguador. Pues ahí también hacíamos lo mismo porque nos mecíamos y nos soltábamos y caíamos ahí. Amortiguó el golpe, pero el niño igual se lastimó. Y lo que quiero resaltar de mamá es de que mi mamá escuchó el grito del bebé y dejó lo que estaba haciendo y se vino. ¿Pero qué han hecho? Y pues él estaba inconsolable con el golpe y nosotros asustados, no hallábamos qué hacer. Y tomó el bebé, se aseguró de que él no estuviera lastimado, lo llevó para adentro y entonces nos dice a nosotros, ¿por qué lo hicieron? Y la respuesta de nosotros es porque queríamos divertirnos. Nuestro hermanito necesita divertirse y pues nosotros creímos que era una buena manera de divertirnos. ¿Pero que no creen que lo pueden matar? Pues sí, pero nosotros no pensamos, ¿no? Casi regularmente que hacíamos una travesura, mamá nos pegaba. O cuando nos peleábamos entre sí, mi mamá colocaba azúcar en la espalda de nosotros. Primero había que quitarle con la lengua el azúcar de la espalda de mi hermano y luego me tocaba a mí, o sea, para que ni uno se riera del otro, así que nos tocaba, ¿no? Pues esta ocasión yo me imaginé que iba a ser lo mismo mi mamá, pero no hizo eso. Entonces me dice, mira mijo, hoy es viernes, día de preparación, el sábado ya va a comenzar. Hoy no te voy a castigar. Y entonces yo dije, bueno, pero el castigo te lo voy a dar el domingo. Y yo pregunté, ¿por qué razón? Porque ella me dijo, quiero que tú recuerdes este viernes. Viene el día sábado y para mí el sábado dice, si retrajeses tu pie de no hacer tu voluntad, y ella me dice, la palabra que yo quiero que tú pienses es delicia. Así que quiero que tú este sábado lo vivas en una delicia. Y sí, igual yo lo tomé en cuenta, pero para mí no fue delicia. ¿Saben por qué? Porque era una tortura pensando que el día domingo me iban a castigar. Pero ¿saben qué pasó el día domingo? Mamá no me castigó. Vino el lunes y dije, el lunes va a ser, el martes va a ser, y no me castigó. Hoy que ya soy grande, yo le pregunto a mi mamá, ¿por qué lo hiciste? Si en realidad yo no lo disfruté porque yo estaba preocupado porque el día domingo me iban a castigar. Y me dijo ella, ¿sabes por qué lo hice? Porque si yo te pegaba en el momento, el golpe iba a ser, el dolor iba a ser rápido y iba a desaparecer y no ibas a aprender la lección. Entonces quise que pasaran esos días para que esos días te sirvieran como... Y después mi mamá, para que me sirvieran para que yo que reflexionara a la hora de hacer algo. Y me dice, y también número 2, quiero que tú lleves esto cuando tú seas adulto. Yo pensaba, cuando sea adulto, que se recuerde que el día sábado se disfruta. Y sabe, yo crecí en ese hogar en donde católico por un lado por papá y adventista por mamá. Así que tengo recuerdos como católico porque fui a la iglesia católica.
pero también tengo recuerdos como adventista porque esos sábados. Entonces, cuando yo recuerdo a mamá, tengo esa anécdota. ¿Alguno tiene una anécdota de mamá que quizá le gustaría compartir con nosotros? Aunque tal vez no está mamá con nosotros acá, pero nos enriquecemos con el amor de mamá. ¿Alguno tiene alguna anécdota? O algo que sobresaltar de mamá, que diga, esto para mí, mi mamá es lo máximo. Yo no creo que haya una mamá que no haya sido, no haya marcado nuestras vidas. Toda mamá marca la vida de nosotros. Bueno, de chico recuerdo que en la escuela se acostumbraba, ¿verdad?, a celebrar el Día de las Madres, las invitaban y llegaban y las ponían siempre en las primeras sillas para festejarlas en la escuela, y pues estaba chamaco y da mucha tristeza, ¿verdad?, que a veces uno se deslumbra por el dinero, y teníamos la costumbre de llevarle ese día, entregábamos el regalo a nuestras mamás, pero yo por andar ahí me gasté el dinero que mi papá me dio para hacerle entrega del regalo. Y entonces cuando estaban todas las madres y les estaban festejando y empezaron a repartir los regalos, yo me sentí bien mal. Y peor que ponen la canción alusiva al Día de las Madres en los países de nosotros, no sé si en México también, pero me agarré a llorar, ¿verdad?, del sentimiento que me había gastado el dinero que me habían dado para el regalo. Y entonces eso es algo que nunca lo olvidé. Mi madre ya descansa, pero siempre me recuerdo de ese momento tan difícil para mí. Aunque la escuela siempre se previene, ¿verdad?, porque hay situaciones donde habemos niños que no tenemos para dar y la escuela les provee uno, ¿verdad? Pero yo sí tenía el dinero, pero me lo gasté. Así que ese fue el problema y siempre lo recuerdo. Siempre hay cosas que nos hace recordar de mamá, ¿no? La hermana Ana. Mi mamita, bueno, mi madre era una mujer muy tranquila, con un carácter muy dulce, y ella no hablaba mucho. Yo hablo mucho porque salía a mi padre, a mi papá, pero ella no hablaba mucho. Y algo que yo siempre admiré y admiro de ella es que cualquiera que la miraba pensaría que ella era una mujer débil, temerosa de la vida y de cualquier cosa, pero no. Ella, a pesar de que era una mujer humilde, de carácter, ella era muy valiente. A mí me llamaba mucho la atención cuando era niña, porque en dos ocasiones la vi matar una serpiente. Y yo decía, o sea, yo recuerdo que mi mamá iba pasando y una sobrina de ella le habló, tía, hay una serpiente aquí en mi casa. Y estaba ella asustada con sus niños, estaban los niños bien asustadillos llorando. Entonces dice mi mamá, ¿a dónde está? Dice, se había metido así en una cerca. Y dijo mi prima, tengo mucho miedo porque se va a ir. Ella estaba, no hacía nada, asustada igual que los niños. Entonces mi mamá fue y la serpiente solamente le salía la parte de atrás, o sea, lo que le llaman la cola de la serpiente. Entonces mi mami agarró la serpiente y como que rápido la agarró y se la enredó en la mano y la jaló y le empezó a dar en la misma cerca. Wow. Porque era una cerca de piedras, pero estaba pegada a la cocina de mi prima, y ella mató a la serpiente. Y en otra ocasión también mató a una serpiente también de una vecina que le gritó que tenía una serpiente ahí en su casa, y mi mamá fue y la mató. Entonces es algo que a mí que yo quisiera haberlo heredado de mi mamita, tener un carácter tan tranquilo, tan dulce, pero al mismo tiempo tan inteligente y tan valiente, mi mamita. Yo sé que un día la voy a volver a abrazar. Amén.
¿Cuántas madres a veces se ven frágiles? Por muchos la catalogan como frágiles, muy sexo débil, dicen algunos, pero en realidad no lo son. Quizás nosotros los varones de repente actuamos con cierto miedo, mientras que las damas no. ¿Alguno más? ¿Uno más? Hay espacio para una anécdota más. ¿Alguna anécdota que quieran hablar contarnos a nosotros de su mamá? Y después, hermano Jordan. Buenas tardes. Yo pues, tengo muchas travesuras. Yo sí fui muy travieso. Era yo niño. Pero una de las cosas que me acuerdo que una vez en la casa con mi papá se vino, me dejó de 4 años en México y él se vino para Estados Unidos. Y pues siempre crecí con mi mamá solamente y mis hermanos. Y un día recuerdo que estaban las canicas en la escuela y todos llevaban sus bolsas de canicas. Y yo quería unas, pero pues no tenía yo dinero. Y entonces vi el monedero de mi mamá y lo vi que a él lo había dejado. Y me fui a jugar y vi que en la tarde ya otra vez ahí estaba, no lo había agarrado. Y dije, a lo mejor no tenía dinero y que lo voy a ver, y tenía un billete de 500 pesos. Y que lo miro y, y recuerdo que agarro el monedero y que lo escondo entre los trastes. Y dije, voy a esperar unos 3 días, si no pregunta por su dinero me lo agarro. Y pasaron los 3 días y no preguntaba por el dinero ni por su monedero. Y entonces recuerdo que lo agarro y que lo voy a esconder en la mochila de la escuela. Y ahí la andaba yo trayendo. Y cuando fui a la tienda a ver lo de las canicas, no pude gastar el dinero. Sino que mejor lo volví a guardar en la mochila y regresé a la casa. Y lo volví a meter entre los trastes. Y ya le dije a mi mamá, le dije, mamá, yo veo que tienes dinero ahí en tu monedero, está ahí entre los trastes. Y que va y que me dice, le dije, yo los quería agarrar. Dije, si no te dabas cuenta, yo me los iba a gastar, pero no me los pude gastar. Tenía yo miedo. Y entonces me di cuenta que, no sé, la enseñanza, ¿verdad?, de los padres y las madres, de que no tomes algo si no es tuyo. Entonces le dije, me dijo, ¿para qué los querías? Dije, no, pues quería yo comprar unas canicas y quería comprar, con eso podía comprar todas las canicas del mundo que quería, pero y no, pues me compró mis canicas y me compró un trompo aparte y no, hombre, yo bien feliz de la vida. Y eso es un recuerdo que no se me olvida, pero sí, más travesuras tengo para contarte. Esa es una de ellas. Y si enumeraríamos cuántas vivencias con nuestra madre, ¿no? Tenemos muchas. Quise traer esto porque la matutina de jóvenes hablaba de eso, y estaba basada en Proverbios 1:8, donde dice, no desprecie la dirección de tu madre. Muchas veces nos portamos de manera tremenda nosotros, y mamá siempre tuvo una manera de poder castigarnos, a manera de que si nos daba una nalgada, que no fuera tan grave, pues solamente para enseñarnos esta lección. Y este muchacho cuenta que su historia con su mamá, y dice él que una noche que marcó siempre su vida, dice, esa noche el tren que venía de Mérida con destino a la Ciudad de México se llevó lo mejor de mi juventud. Atrás quedaban los juegos de fútbol callejero, los campos de maíz donde trabajé con mi padre y mi madre.
sonsollosa en la esquina. Tal es el precio de ideal que tenía mis sueños y salí en pos de ellos. Un día, dice él, regresé al pueblo, casado y con un hijo de 4 meses. Cuando el autobús se detuvo, me asomé por la ventanilla y le dije a mi esposa: ese señor de sombrero blanco que ves junto a ese árbol con una bola de masa de maíz en las manos es mi padre. Descendimos, nos fuimos en un abrazo y nos fuimos a comer tortillas cocidas a las brasas. 18 años después, mi hijo mayor se fue de nuestra casa de Idaho a internarse en una universidad lejana. Me senté con mi esposa a contemplar sus fotos y a llorar. Cuando busqué consuelo en mi madre, ella me dijo a través del teléfono, a más de 4,000 kilómetros de distancia, desde hace 32 años, cada vez que silba el tren en que te fuiste, vuelvo a llorar. Así mi madre me hizo recordar que vale más la familia que el progreso material. Dice, me voy a saltar una parte, dice: mi madre se fue al sepulcro con su mirada triste, con sus ojos color de miel, cansados de llorar mi ausencia. Cuando esa luz se apagó, quedé en silencio, abrumado por el misterio. La muerte que había desgarrado el golpe más brutal que he recibido me golpeó el corazón, pero más la conciencia. Cuando la sepultaron, alguien leyó unas palabras laudatorias que le dediqué a la mujer que hace más de medio siglo guió mis torpes manos de niño para escribir la primera palabra, y esa palabra fue mamá. Y dice el escritor: gracias, oh Dios, por las madres, gracias por haber escrito en el centro de la ley el glorioso mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y los que tenemos el privilegio de tener nuestras madres vivas, que podamos honrarles, que tengamos los que tenemos ese privilegio todavía de tenerla con vida, de poderles hacerles saber lo mucho que le amamos y lo importante que son para nosotros. Para mí, mi madre, yo le digo que es mi guerrera, porque esa mujer de hace muchos años, yo le preguntaba a ella cuántos años llevaba de adventista, ella me hizo saber que son 48 años. Y me dice ella: pero si me preguntas cuántos años he vivido como más cerca de Dios, quizás los últimos años, porque antes yo como que no entendía la realidad de la vida cristiana. Hoy la vivo más intensamente. Y ella todos los días se levanta a orar por nosotros. Nosotros ya somos adultos, pero yo me siento privilegiado porque las oraciones de ella a la distancia llegan a mí. Y creo que cada uno de los que tenemos nuestras madres, hagámosle saber que ella es importante para nosotros y que gracias a los consejos de ella, hoy estamos aquí y somos hombres y mujeres de bien. Vamos a tener una reflexión por una de nuestras mamás de nuestra iglesia. El tiempo es para nuestra hermana María Elena. Buenas noches, hermanos. Yo quería que lo que yo iba a hablar fuera primero, así es que no había nadie en la iglesia, iban a haber como 3 personas y terminaba, y luego seguía Héctor y ya. Me podía sentar muy tranquila porque casi nadie me iba a escuchar, pero me dejaron al final. Pero le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir este tema. Y no es un tema así, sino que es como una reflexión que le escuchaba a un pastor y que me ha tocado mucho mi pensamiento. Y está basada en el libro de Mateo 6:33. Y después, creo yo, después de mi versículo favorito, Apocalipsis 14:12, este es mi otro favorito y es Mateo 6:33. Y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. Y me gustaría que lo busquen, Mateo 6:33.
Y dice el versículo 34, así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio afán. Yo creo que para las personas nerviosas, las personas que se ponen tensas por alguna situación, que padecen de estrés, creo que este es el versículo exacto en el cual podemos meditar. Y yo soy una de ellas. Así que yo creo que por eso me identifico mucho con este versículo. Pero teniendo esto en mente, los invito a que busquen el libro de Segunda de Reyes 4, versículo 8. Y aquí vamos a encontrar una historia que probablemente yo al ver el rostro de ustedes digo, bueno, ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo analizó, ya lo sabe, y digo, bueno, lo que vamos a hacer nada más es recordar lo que la historia dice, ¿verdad? Y lo que respalda el espíritu de profecía en Profetas y Reyes. Y aquí está hablando de una mujer que curiosamente, a mí me llama la atención porque a veces la Biblia no menciona el nombre de las mujeres, bueno, a veces tampoco de un hombre, ¿verdad? Pero, por ejemplo, habla de la historia de la viuda. ¿Se recuerdan de la historia de la viuda? No dice el nombre de ella. Y a mí se me hace que han sido mujeres que marcaron la historia, nos han dejado una gran reseña. Y siempre me da curiosidad de saber por qué Dios no menciona el nombre. Pero bueno, son curiosidades. Yo le voy a preguntar, espero llegar al cielo y preguntarle a mi Dios, ¿por qué no menciona el nombre? Lo mismo pasa con esta mujer, que marca mucho, que nos deja mucha enseñanza, pero tampoco se menciona su nombre. Y estamos hablando de la mujer, la sunamita, que vivía en Sunem, en la ciudad de Sunem. Dice que aconteció que también un día pasaba Eliseo por Sunem y una mujer importante que allí vivía, no sé qué otros dirán, otra versión, no sé si alguien en vez de importante diga otra versión, no sé cómo dice la suya, Héctor. 4:8. Sí, Segunda de Reyes. ¿Cómo dice la suya? Distinguida, gracias, esa es la palabra. Aquí dice una mujer importante. Quiere decir que esta mujer no era una mujer quizás pobre o que pasaba necesidades, no, dice que era una mujer distinguida, una mujer importante en la ciudad de Sunem. Y dice que esta mujer invitó al profeta Eliseo. Dice que él insistió que viniera a su casa a comer. Y dice que el profeta Eliseo aceptó y entró a su casa a comer. Pero aparentemente, según nos cuenta la historia, se hizo como una costumbre, ¿verdad? O sea, esta mujer era muy, ¿cómo se le llama a las personas que hospedadora? Dice que esta mujer era muy hospedadora con él y dice que le dijo a su esposo, yo puedo ver que este hombre es un hombre de Dios, es un siervo de Dios. Entonces, pues en la mente de ella quedó, bueno, es un siervo de Dios, ¿qué más puedo hacer yo por él en realidad? Y dice que no le bastó solo darle de comer, sino que ¿qué hizo? Le creó un cuarto. Imagínense, era una mujer, dice, distinguida, importante, o sea, ella tenía las posibilidades de hacerlo. Sus bienes los puso al servicio de Dios y bien, ¿qué hizo? Le hizo un cuarto. O sea, se tomó el trabajo, la acción de poder hacer un cuarto. ¿Era necesario que se lo hiciera? ¿Eliseo se lo había pedido? Realmente no se lo había pedido y quizás no era necesario, ¿verdad? Entre comillas. Y dice que no solo le hizo el cuarto, sino que ¿qué? Se lo amuebló. ¿Qué le puso? Le dijo al esposo, ¿vamos a qué? A ponerle una cama, una silla, una mesa, total, y un candelero. Ajá, o sea que se lo arregló. Como quien dice, bueno, usted siéntase en confianza cada vez que pase por aquí. Este es su espacio. Esa mujer estaba ganando algo al hacer esto con Eliseo. ¿Recibía alguna recompensa? ¿Verdad que no? Es algo bien interesante, algo que quiero que quede en la mente de ustedes porque es algo que he aprendido y me gustaría que quizás ustedes también lo puedan aprender o quizás lo vean de una forma diferente, pero bueno. Dice que le hicieron el cuarto, una silla. Entonces, aparentemente, como podemos leer en la historia, y dice el espíritu de profecía, Eliseo seguía pasando por ahí y podía llegar con confianza a este lugar con el siervo Jesse. Y se pusieron a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer por esta mujer en realidad? Y dice que se le acerca y le dice, ¿quieres opinar, Caleb? ¿Qué podemos hacer por esta mujer?
Y le dice Eliseo a Jesse, pregúntale si necesita algo con el rey, con los gobernantes, con alguien de aquí. Y ella da una respuesta muy interesante. Dice, ciertamente te has mostrado solícita para nosotros con todo esto, está en el versículo 13. Con todo esto esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? ¿Era influyente Eliseo, hermanos? Era influyente para que le haya dicho, o sea, ¿qué necesitas que haga por ti? Entonces era influyente, ¿verdad? Yo habito en medio de mi pueblo, respondió ella. En otras palabras, pues yo no necesito nada, yo tengo lo que necesito, soy una mujer, como decía, influyente, importante. Aquí realmente no necesito nada. Pero aparentemente se quedaron pensando y vino el siervo Jesse y le dijo, ¿sabes? Yo me he percatado que esta mujer no tiene hijos y su esposo ya está bien mayor. Entonces, viene Eliseo y le dice, la manda a llamar y le dice, de aquí en un año tendrás un hijo, ya estarás cargando un bebé. ¿Y cuál es la reacción de ella? Le dice, te estás burlando de mí, o sea, ¿cómo? O sea, no se puede. Pero le hace ver que pues Dios le va a mandar un hijo. La mujer le pidió el hijo a Eliseo, no había una necesidad, la mujer realmente no había, probablemente quizás dentro de ella, ya tenía su esposo, tenía sus años, tenían quizás quizás poder darle a alguien y no tenían un hijo. Y Dios le da el obsequio de un hijo. Pero pasa el tiempo, el niño crece y ¿qué sucede con el niño? Dice el Espíritu, dice la Biblia, que dice que en el versículo 18, dice, y el niño creció, pero un día en que vino a ver a su padre que estaba con los segadores, comenzó a gritarle, ¡ay, mi cabeza, llévalo a su madre!, dijo el padre a un criado. ¿Qué es lo que sucede? Dice el Espíritu de Profecía que dice que el chico llega donde estaba su papá con todos los segadores y probablemente, dice que como que había estado recibiendo sol, ¿y cómo le llamamos nosotros a eso? Se insoló, ¿verdad? Así le dicen en México también, ¿verdad? Como una insolación. Y entonces el chico cae enfermo. ¿Y la acción del padre cuál es? Imagínense cómo, o sea, ¿por qué no hizo algo él, verdad? Yo me pongo a pensar, bueno, ¿y por qué no se pudo hacer algo? Yo pienso que los padres de ahora son un poco más modernos, si ven que el hijo se enferma, no se lo van a llevar a la mamá. Pero bueno, dice que el padre vino y se lo dio a la mamá, le dijo a un criado, llévatelo rápido y se lo entregas. ¿Y qué hace la madre? Dice que la madre lo tuvo casi más de mediodía con él en sus brazos, en su regazo, dice en sus piernas. ¿Y qué sucede? El niño muere. ¿Se imaginan a esta mujer perdiendo a su hijo? Y algo que mencionaba un pastor que le estaba escuchando esto, decía, ¿realmente ella le pidió el hijo a Dios para que ahora se lo quite? Y te hace pensar, te hace reflexionar. Y entonces dice que esta mujer, ¿cuál es la acción que tiene? Ustedes que ya saben la historia también, ¿qué hace? Dice que lo toma y se lo lleva ¿a dónde a poner? ¿Al cuarto cuál? Al cuarto de Eliseo, a ese lugar que ella había invertido, que ella había puesto sus bienes para servir a Dios. En ese lugar lo fue y lo acostó. Cerró la puerta y ¿fue a dónde? Se fue donde Eliseo. Y esta mujer servía, le vuelvo a preguntar, ¿esta mujer servía con interés de recibir algo a cambio? Esta mujer no servía, como dice el hermano, no servía con interés para recibir algo a cambio. Pero Dios es galardonador con los que le sirven. Y Dios le había dado un hijo, pero ahora estaban en la disyuntiva que este hijo había muerto. Y dice que desde lejos Eliseo ve que venía la mujer sunamita y ve a Jesse y le dice a Jesse, ve y dile, ¿estás bien? ¿Estás tú bien, tu esposo o tu hijo?
Dentro de Eliseo sabía que porque ella había llegado ahí había sido por alguna razón. Aparentemente ella nunca lo había visitado antes. Quien lo visitaban eran ellos a ella. Pero yo percibo, me imagino que de lejos él pudo haber visto quizás la angustia de ella, no lo sé. Pero viene ella y no le da palabra a Jesse, sino que ella habla directamente con Eliseo. Y se le postra a sus pies y empieza a llorar y le dice, ¿acaso yo te pedí un hijo? O sea, para que ahora ya no esté, o sea, yo te lo pedí, ¿por qué me haces pasar por este sufrimiento? Y viene aquel momento donde Eliseo reacciona, si podríamos llamarlo así, porque antes que ella llegase, viene y le dice, porque cuando estaba postrado a sus pies, Jesse viene y quiere recogerla, ¿verdad? Y le dice, déjala, porque ella está muy angustiada de corazón y Jehová no me ha revelado cuál es la razón por la que ella está aquí, a causa de ese dolor. Y dice que ella viene y se postra y manda a Jesse con la vara, con esa vara, y le dice a Jesse, ve y pon la vara sobre el niño. ¿Qué se había hecho con esa vara? ¿Alguien recuerda la historia? ¿Qué se había hecho con esa vara que Eliseo había? ¿Para qué Dios había usado esa vara? ¿Qué milagros se habían hecho? ¿Se recuerdan cuando él golpea el agua y qué pasa? ¿Qué sacó? El hacha. Y el hacha estaba siendo usada para construir como una escuela bíblica, ¿no? Una escuela de misioneros. Dios había usado y también la usa para otra cosa que no recuerdo muy bien, pero realmente era la vara milagrosa, era un medio que Dios había estado usando. Y cuando nosotros usamos, como somos siervos de Dios, usamos algo para el servicio de Dios, eso se vuelve algo santo, algo sagrado. Entonces dice que se fue, Jesse corrió, pero viene la mujer y le dice, no, yo no te dejaré hasta que hagas algo. Esta mujer sabía que había servido a Dios. Esta mujer había puesto sus bienes al servicio de Dios. Esta mujer tenía argumentos para pedirle a Dios, haz algo por mi hijo. Quiero que lo resucites. Prácticamente le estaba diciendo a Eliseo, haz algo. Y así fue. Dice que Eliseo, bueno, dentro de él, imagínense, ¿qué hago yo? No es algo, si esta mujer me hubiese dicho antes, por favor hable ante el rey, eso era algo al alcance de la mano de un ser humano. Pero el que le pida que haga algo por su hijo que había fallecido ya no estaba al alcance de él, estaba al alcance de ¿quién? Del Todopoderoso. Y dice que Jesse llega y pues no pasa nada, ¿no? Pero entonces va Eliseo detrás de Jesse y va la mujer con él, la mujer sunamita, y dice que Eliseo cierra la puerta y los deja a ellos afuera. Y es algo bien curioso porque pues Eliseo tenía el poder de Dios. Eliseo tenía, podríamos decirle, aquel conecte, ¿verdad? Aquel cuello que podía pedirle algo a Dios y el Señor escuchaba lo que él decía. Pero la historia nos dice que Eliseo intenta la primera vez que el chico reaccione y no pasa nada. Y viene y no se da por vencido y viene y insiste la segunda vez y insiste la tercera vez. Dice que se postra sobre él, pone su nariz sobre la nariz del niño, sus ojos y su aliento hasta que el niño viene y tose. ¿Cuántas veces? 7 veces. ¿Había sido poder de Eliseo? ¿Había sido el poder de Eliseo el que lo había levantado? No había sido el poder de Eliseo, había sido el poder de Dios el que había levantado a ese niño. Y dice que rápidamente viene, lo levanta y lo lleva a su madre. Pero esta mujer era una mujer de Dios, una gran mujer. Y la historia, si uno sigue leyendo, no termina ahí. Dice que pasa el tiempo y Eliseo le dice, aquí en esta tierra donde tú vives va a venir calamidad, ya no va a haber qué comer, busca dónde irte. Y se va. Y dice que él necesita, quiero trabajar la tierra y todo eso. En mi país eso no existe. Eso no existe porque aparte que está bien chiquito, eso. Pero dice que regresa a ella. Pero como
a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esta mujer me deja una gran lección, porque ella, seguramente si Eliseo viene, crece niño y todavía siguió sirviendo a Dios. Dios le dice cuando ella se tiene que mover, Eliseo le dice, ve, dile que se mueva, y ella, bueno, cuando regresa ya había acabado la calamidad. Y algo bien curioso, podríamos decir las casualidades de la vida, pero para Dios no hay casualidades. Dice que el rey invitó ¿a quién? A Jesse, ¿verdad? Le dice, ven, dime cuéntame respecto a Eliseo, ¿qué ha hecho? Cuéntame algo, una historia. Y entonces dice de que las personas se entrevistaban o llegaban ante la presencia del rey mientras Jesse estaba ahí, y Jesse le estaba contando muy emocionado, aparentemente esta historia exactamente de todos los milagros que había hecho Eliseo, de cómo Dios había usado a Eliseo para hacer los milagros y mostrarse aquí en la tierra, ¿verdad?, su poder. Y Jesse le estaba contando aparentemente que el chico había resucitado, que él había puesto la vara, probablemente, mira, no pasó nada, hasta que llegó Jesse, se encerró y después viene, lo saca, ¿y qué crees? Resucitó, sí resucitó. Cuando de repente va apareciendo ante la presencia del rey, ¿quién aparece? ¿Se recuerdan? Aparece la mujer sunamita con su hijo, que había regresado a su tierra, y aparentemente ya las tierras habían sido tomadas o algo, ¿no? Y dice que cuando llega ante el rey, estaba Jesse ahí y le dice, mira, es ella y él es su hijo el que ha resucitado. Y me pongo a pensar cómo Dios lleva todos sus planes, ¿verdad? Y cómo esta mujer que nunca le pidió nada a Dios, que siempre le sirvió a Dios sin esperar nada a cambio, Dios la seguía recompensando y guiando sus caminos. Y dice que, y eso lo dice el 2 de Reyes 8:5, dice, y mientras Jesse le contaba al rey cómo había revivido a un muerto, llegó la mujer a cuyo hijo él había revivido para implorar al rey por su casa y por su tierra. Entonces dijo Jesse, rey y señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo revivió. Y el rey preguntó a la mujer y ella se lo contó. Entonces el rey le ordenó a un oficial, haz que le devuelva todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra, desde el día que dejó el país hasta ahora. Que ella llegaba a pedir ¿el qué? Ella llegaba a pedir un pedacito de tierra nada más. Pero dice que el rey le dice, haz que le devuelvan, todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de la tierra desde el día que ella salió. ¿Se imaginan? Todo lo que se había cultivado en los 7 años que ella se había ido, el rey ordena que todo eso se le devuelva. Y ¿por qué esta historia se me hace a mí muy interesante? Porque me hace identificarme, quizás tratarme de identificar con esta situación, con esta historia. Y es porque comentaba yo con una persona esta semana, la semana pasada, un hermano. Yo le decía, yo sirvo a Dios porque yo le pido que Él cuide a mi esposo, que cuide a mis hijos. O sea, yo le digo, Señor, yo le sirvo, por favor, yo solo le pido que usted cuide de ellos, que yo pueda llegar a la casa y que ellos estén ahí, que los cuide donde quiera que estén, que usted, y tantas peticiones que yo lo haga referente a mi familia. Pero ¿saben qué? Esta mujer me dijo una lección, porque esta mujer sirvió sin esperar nada a cambio. Y yo creo que yo tengo que empezar a cambiar mi concepto. El hecho de empezar a servir a Dios o de servirle a Él sin esperar nada a cambio. Y como dice el versículo, quizás no pidiendo, sino solo confiando en este versículo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así es que me gustaría que pensáramos en este versículo y que quizás meditáramos en la historia de esta mujer
en el hecho de cómo fue una mujer servidora. Aparentemente su esposo ahí no tenía mucho, era una mujer de muy, me imagino muy extrovertida, muy habladora, no habladora, hablantina quizás, o extrovertida. Tomaba decisiones al lado de su esposo, pero ella sobresalía mucho en su hogar. Y quizás eso me hace un poco destacar esta historia en mi vida, pero me deja el hecho de aprender, el servir a Dios sin esperar nada a cambio. Si es que esto ha sido la historia que quería contarles, que me gustaría que meditaran, y tal vez ustedes pueden sacar una reseña quizás diferente a la que yo he captado, la que yo he aprendido, pero que mi Dios pueda darnos a cada uno de nosotros la enseñanza que Él quiere. Quizás yo la adapto a mi manera y probablemente Dios la adaptará a la manera, a la necesidad de ustedes individualmente. Así es que el Señor les bendiga. Gracias, hermana, por tan hermosa reflexión que nos toca nuestro corazón. Vamos a cantar el himno 501. Es un himno bien cortito y yo creo que yo me lo aprendí ahora, así es que yo creo que vamos a aprenderlo, porque si ustedes no se lo pueden. Himno 501. Puestos de pie, hermanos. O dos veces la cantamos. Vivir al servicio de Dios es el lema que vive en mi ser. Al lado de Cristo persisto en vivir y así muy feliz siempre estoy. Andando, sonriendo, sirviendo, cantando al cielo yo voy. Pues quiero servir el placer de vivir por Jesús. Una vez más. Está cortito. Está bien cortito, pero está muy bonito. No vamos a aprender, ¿va? Vivir al servicio de Dios es el lema que vibra en mi ser. Al lado de Cristo persisto en vivir y así muy feliz siempre estoy. Andando, sonriendo, sirviendo, cantando al cielo yo voy. Pues quiero sentir el placer de vivir por Jesús. Amén. Padre, gracias porque en cada historia, en cada palabra, en cada párrafo de su palabra podemos aprender historias que podemos adaptarlas a nuestra necesidad. Señor, situaciones que tenemos que aprender en nuestra vida, adaptarlas, Señor, para ser mejores. Ayúdenos, Padre, para que podamos llegar al blanco que usted desea en cada una de nuestras vidas. Algunas personas, Señor, algunos hermanos en la escalera hacia el cielo van quizás en un peldaño mucho más alto que otros. Otros, Padre, vamos bien abajo. Pero ayúdenos a ir subiendo y no descender. Y que en su palabra nosotros podamos ir viendo la guía, Señor, para no decaer. Ayúdenos a servirle, a ponerlo siempre en primer lugar. Ayúdenos a distinguir, Señor, cuándo está bien hacer las cosas y cuándo no. Ayúdenos y denos ese espíritu que tenía la mujer sunamita, de servirle, Señor, sin esperar nada a cambio.
Ayúdenos como iglesia también con ese mismo propósito. Y ahora que nos vamos a dirigir a nuestras casas, Señor, acompáñenos, sea usted nuestra guía. Denos un canto para poder meditar en él y poder regresar el día de mañana con ese canto y cantar nuevas alabanzas, Señor, a su nombre. Amén. Gracias porque usted nos acompañó durante toda la semana y le pedimos que nos siga acompañando y que en nuestra mente siempre haya un cantar que pueda glorificar su nombre. Amén. En sus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abrace al que esté a su lado y dígale feliz sábado, hermanos. Y si es una mamá, mi hija me dijo hoy que porque no, ella no hay mamá, yo soy